Bueno, señores, estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show, como ustedes saben, dándole contenido diferente. Hoy estamos aquí con nada más y nada menos que la menor champaña. Y aplauso para ella atrás, por favor. La verán mucho en mi podcast. Esa será mi fiel acompañante, como siempre, que es mi socia, mi amiga y mi hermana. Y hay que aceptarle lo que ella diga. Le tenemos a nada más y nada menos que a Eric Fernández. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, manito? ¿Cómo te sientes? Tranquilo. Dime, ¿cómo encuentras el nuevo hoyo donde nos vamos a encontrar? Se ve que ha salido adelante todo esto, de verdad que ver el pasado y ver ahora es como un shock. Sí, porque tú fuiste parte de lo primero que fueron. ¿Cuántos eran ustedes? 6. Yo ni me acuerdo, yo no me acuerdo de esa gente. Ah, Yo no me acuerdo de pero esa gente. ok, vamos a entrar ahí comenzando. Tenemos a Eric Fernández, un artista colombiano que reside en Bélgica, que representa mucho lo que es el movimiento de aquí de Bélgica porque lo menciona mucho en sus canciones. Pero vamos a comenzar. Ya que tú tuviste el acercamiento conmigo, de la cual yo fui parte de tus inicios, y lo puedo decir a boca llena, fui parte de tus inicios, porque así fue. Yo fui de la persona que puedo decir que te aconsejó. Y te llevaste de muchos sí, de muchos no. Pero hoy en día, quizá en una parte tú me darás la razón, en otra parte no, pero de todas maneras de eso que se trata. Nosotros estamos en esto de la música y esto del entretenimiento para aprender. ¿Qué tú has aprendido, manito, en todo este tiempo? Son 4 años y en mi cumpleaños, tu cumpleaños y el cumpleaños de todos aquí, porque al final todos comenzamos juntos. No, la pregunta sería, ¿cómo tú te sientes de estar aquí después de 4 años, ya que Floppy TV Show te dio la oportunidad de ser parte de los muchachos del primer movimiento, se puede decir, Sí. de aquí de Bruselas, urbano? ¿Cómo tú te sientes después de 4 años de estar en tu casa? Diablo, aquí pero donde la mía Floppy vino TV Show? dura. La mía vino dura. Vino dura, vino tirando duro. A ver, creo que no fue tanto que Floppy me dio la oportunidad de pertenecer a algo, no. Fue más que todo que yo me di la oportunidad de pertenecer a algo, ¿cierto? Y creo que es el trabajo el que abre oportunidades. Y es mi trabajo el que me ha abierto todas las oportunidades que yo tengo hasta ahora. ¿Cómo se siente volver aquí? Yo pensé que no iba a volver nunca porque pues usted sabe que uno piensa que la gente se vuelve loca y empieza a josear, cada quien coge por su lado y cada quien empieza a hacer lo suyo porque de eso se trata, que si algo no me está funcionando, cojo para otro Claro. lado, ¿sí me entiende? Entonces, en lo que a mí Te corresponde. me corresponde es que yo me he permanecido trabajando y que hoy esté aquí otra vez significa que sigo trabajando. Sí, Eri, pero tú tienes que ser agradecido porque tú y yo sabemos más que nadie todos los consejos que yo te di. Y en todos esos consejos que yo te di, hubieron varios que tomaste y me gustó. Porque al final y al cabo yo siempre aposté al talento tuyo, al talento de Gala, al talento decente. Tú sabes más que nadie que yo todo esto lo hice sin necesidad de lucrarme, sin querer lucrarme. Yo lo hice fue por creer en el talento de ustedes, porque no me he buscado ni uno. Y ustedes todos han visto que en estos últimos 4 años lo que he hecho es inversión en debe de tener ganancia. Pero hay que ser agradecido en la vida. Es lo único que tengo que decirte. Tú sabes que no puedes ser mezquino decir de que yo te dije algún día fue, no te metas con sin mareo. Yo te dije, en realidad, para que ustedes sepan, el lema de ruptura de Eric Fernández y FTS Royal Records fue por el simple hecho de tener una simple exclusividad a nivel de contenido. Eso era cuando yo tenía mi mente hace 4 años, hoy en día. Ya, pero vea, yo creo que yo salí de Floppy TV Show porque yo tomé la decisión de salir De FTS Royal Records, no Floppy TV. de FTR Royal Record porque no me gustó el hecho de que yo me sintiera como que obligado a hacer simplemente lo que el que creó FTR Royal Record Ujú. dijera. Por ejemplo, no compartir contenido de acá o no compartir contenido de acá. Yo no había firmado contrato con nadie, entonces yo podía hacer lo que yo quería. Entonces, al ver de que tú como eras una persona en ese tiempo, creo que ya no, que cualquier cosita se sulfuraba, Ujú. entonces no te gustaba que te dijeran, no, no estoy de acuerdo contigo, porque el que no está de acuerdo contigo está en contra tuya en ese tiempo. Sigue siendo el caso, lo que yo he madurado. Epa, bueno, sigue siendo el caso. Ahorita entiendes mejor las cosas, pienso Sí. yo. Entonces, a mí no me gustó simplemente el hecho de decir, no puedo compartir aquí, no puedo compartir allá.
yo hago con mis redes lo que yo quiera. Sí, Entonces pero fue tú ahí tienes que saber- yo me tú salí. Tienes que entender algo. Ustedes, un consejo que te doy a ti. Porque te aseguro que si tú, Galeano, Decente, el séquito de artistas de la cual estaba junto conmigo se hubiera llevado de mí en ese tiempo, hoy en día nosotros fuéramos otra cosa. No nosotros, ustedes. Porque al final y al cabo yo me siento que yo soy otra cosa. Estamos trabajando y estamos haciendo contenido. Pero yo lo que te digo a ti en el sentido es que en ese momento, si tú te hubieras llevado de mí en mi forma de trabajo, de quizás tú tienes que saber que tú no eres una persona, tú eres un producto. Tú eres un artista. Ya tú dejas de ser una persona. Eso usted tiene que metérselo en la cabeza. El artista no es una persona, es un producto. Es algo que se fabrica, que se trabaja para un cierto público que pueda consumirlo, y esa consumición requiere la vida de cada artista. Ahora, nota, no son todos los artistas que se crean, son muchos que lo logran viralmente, pero tú no eres el caso porque de la cual tú tienes tiempo trabajando. Claro. Viral es cuando tú sacas una canción. Y cuando yo, muchas veces yo actuaba, quizá si te falté el respeto te pido disculpas, porque Tranquilo. de eso que se trata, pero en mi cierto sentido yo pienso que fue lo que hizo lo que hoy en día ustedes son, de que a pesar de que Floppy dijo que se molestaba, pero hay que copiarle porque el loco tenía razón con lo que me decía, ¿o no? A ver, Floppy. No, la pregunta sería, Sí. No, ¿dónde porque tú me, estás no, porque ahora? me ¿A dónde refiero, estás me ahora? refiero. ¿Dónde tú estás ahora? Ya que Exacto. tú mismo te diste tu propio consejo y no te llevaste el consejo de Floppy. ¿A dónde estoy ahora? Ujú. Que no me llevé el consejo de Floppy, pues que No, que no te llevaste en ese momento. todo el mejor del consejo de que Floppy, ya salí, no- Sí, no, que porque salí de Floppy. exacto, no, porque él salió de mí Ajá. porque yo me molestaba simplemente por la reacción, o que él no quería de que tuviera cierto exclusivismo Epa. en el No contenido. me gustaba. Pero, sin embargo, sale de mí y se va y filma con la gente contraria. Yo lo que entiendo es que tú no tampoco te diste la oportunidad. Sí, no, porque pero pasó yo quiero tampoco que él mucho me diga- tiempo. No yo- pasó mucho tiempo. Y estamos Y te hablando de 4 saliste. años. Estamos Hace- hablando no, de 4 no, años. cuando todo empezó. Cuando Todo empezó. artistas están empezando y no me gusta tu carácter. Entonces, como no me Exacto, gusta, sí. estamos hablando de Sí, pero artistas que de todavía mí- no eran De mí personas. para ti, ¿cómo tú saliendo de mí sabiendo mi temperamento? Que era Ajá. simplemente quizás mi temperamento que no te gustaba, porque no era mi manejo, porque al final y al cabo hicimos muchas cosas. Con una canción nosotros revolteamos lo de que poco y nada que había aquí. Mm. Pero ¿cómo tú saliendo de mí, va y te metes con Es que Mr. Rey o sin yo no- cabina yo no- o yo no qué sé sa- yo, yo no como sabía- llamarlo? Es que yo no sabía que Mr. Rey era... Tú sabías Y más. dándose la Espérate. oportunidad Tú me Eric vas a decir a mí, Fernando, de Eric, que abrir tú la no... canción No, de no. relevo. Que Sí, a él no. se le dio la oportunidad de abrirla. Él fue el que la abrió. No. No se puede decir que se le dio la oportunidad, se la ganó, porque Se él la tiene su ganó. talento. Ojalá. Él tiene Y su siempre talento. lo dije, ¿Me entiendes? siempre Él se tiene lo su dije talento, como pero Eso es lo real. en la vida hay que ser agradecido. Claro. Y tú sabes más que nadie que nosotros rompimos fue porque tú le dabas contenido a sin mareo, sin cabina, y al final terminaste filmando con él, pasando un X tiempo, es decir, bloqueándote en un sistema con él, porque no eras tú. Hoy en día si yo te veo haciendo tu video que te vi en Colombia, muy bonito, ¿cierto? Un aplauso para él, por favor. Como ustedes Un hablan, aplauso. Que fue su último. como su ustedes último hablan de lanzamiento. agradecimiento, yo soy muy agradecido con las personas que han colaborado en mi crecimiento. Sí. Tanto tú, cuando recién iniciamos todo eso, fue mi primer videoclip como tal, entero. Sí, ¿Sí me cabrón, entiende? que tú ni tenías. Yo Diablo, no ¿verdad? tenía, entonces yo soy Ey, agradecido ey. en eso Sí, y sí, usted sí, sabe sí. que me he mantenido agradecido en todo este tiempo. Porque Sí, no ha faltado. yo no he faltado. No tengo que decir nada. no es que porque no ha usted y yo nos faltado. dejamos de Él hablar, solamente es que se yo he apartó. faltado. Sí. Simplemente tuvimos diferencia y cada quien por Exacto. su lado es de humanos. Ujú. Eso pasa con los humanos. Entonces Pero, también discúlpeme, con se Rey... siguieron apoyando, ¿eh? Claro, Siguieron apoyando claro. mutuamente. Sí. Claro. No, era, Y yo no no he teníamos parado. ningún contacto personal. No nos tratábamos personal porque ya cuando él entra a la casa diquera, porque fue la casa diquera no existía, se creó para ellos, para enseñar lo que era tener una casa diquera. Yo tenía un contrato que simplemente se lo enseñé a ellos. Miren, eso es lo que un contrato por si algún día una persona viene donde ustedes. Pregúntale a ellos, uno de ellos, y yo le dije firme. A mí no me interesaba, porque que yo lo que estoy atrás de yo crear algo. Floppy TV Show es mi producto. Floppy TV Show es mi carrera. Y Pero Floppy mira, TV Show de ahí es el árbol. Ahí entonces tú cogiste 5 artistas, 6 artistas. ¿Cuánto habían? 5, Seis. 5, 6, 6, 6, Seis, 6. pienso que eran 6.
cuando en realidad nunca habías manejado ni uno solo. Ni uno. Ni uno. Entonces, cada quien, el que está por esto realmente y el que quiere cumplir su sueño, yo creo que va siempre a buscar las opciones que lo ayuden a avanzar. Claro. Yo ahorita no estoy donde estaba antes y eso me ha hecho demasiado grande. ¿Por qué? Porque he tomado decisiones que tal vez para ti no sean buenas, pero para mi carrera han sido excelentes. Exacto. Y cuando salí de ti y me metí con Mr. Rey, fue un paso grandísimo que hice. ¿Por qué? Porque con él fui a Fiesta Latina a cantar. Sí. Fui a muchas fiestas. Fui cuando DJ Andrés apenas estaba empezando las fiestas en Nao. Y te voy a hacer una pregunta. Canté. Sí, pero te voy a hacer una pregunta para que a veces, por eso es que le digo muchas veces a los artistas, que ustedes conocen cosas. Porque hace 3 años, 4 años, tú veías algún artista del movimiento, supuesto movimiento tocando. Dime un solo artista. Un solo. No me Un acuerdo. solo, ok. Adivina quién es la organizadora de las fiestas, o sea, del entretenimiento en la fiesta latina. No sé. Sara. Ah, bueno, sí. ¿Me entiendes? Claro. Simplemente las personas que están detrás de cámara conocen la verdadera historia. Y simplemente le digo muchas veces a ustedes, no vean todo lo que ustedes ven, no lo crean. O todo lo que le dicen, no lo crean. Porque muchas cosas, las cosas pasan diferentes. Pero entonces, ¿a qué te refieres? Se me apunta porque no estoy entendiendo mucho. A mí hábleme claro. En el sentido para que sepa Con que plastilina. muchas oportunidades de las cuales ustedes tuvieron no vinieron de la misma persona que ustedes tuvieron cerca. Así que Eso usted me está tratando de decir para yo entender y Sara, producirla. manita, te quiero mucho. No hay que hablar mucho. Que entonces yo con Rey no logré nada. No. Que entonces, ¿qué me está tratando de decir? Que tú, ¿en cuánto tiempo tú tienes después que terminaste con Rey? 1 año. En ese año tú has hecho, con 3 canciones, 4 canciones que has hecho más que el año y medio, 2 años que tú hiciste con Rey. De corazón te lo digo. Claro, hasta tu último sencillo fue en Pero es Colombia. que se trata de eso. Te diste la oportunidad. tú Sí, no, mismo pero de Muchachos, llegar lo a siento, pero se Colombia, trata hacer un de eso. video, Se ¿De qué? trata de crecer. Sí, no, pero Pero crecer, por ti pero mismo. para ti, pero en el sentido de que hablamos. Pero no puedo ser porque mal al agradecido y principio- decirte que eso no me ayudó a mí a No, crecer. no, pero que me ayudó a en tu crecer. punto- Creé la marca, el de la letra, junto con eso. El de la marca se creó. Ya, el de la letra se eso. creó. Señores, se creó un personaje de Eri Fernández. Yo no soy el mismo en mi casa que siendo artista. Se creó juntamente eso. Todo eso fue ese proceso. Producción, la cámara. Producción. Él es que está hablando. No me lo está poniendo, dale ahí. Ahí. No, la otra, la 3. Ahí. Producción. Se le está pagando su cuarto, por favor. Haga su trabajo. Entonces, ¿No, verdad? Sí. uno no puede ser mal agradecido. A mí, a ver, le voy a comentar algo que tal vez no entiende mucha gente, pero Fluye, que para eso que estamos, para eso fue que el hicimos esto. artista cuando está creciendo, y hablo en mi caso, el artista cuando está creciendo está en una etapa de aprendizaje, está aprendiendo, está absorbiendo las cosas que ve, ¿cierto? Entonces yo me considero de que estando contigo no me iba a pasar muchas cosas de las que yo ahora entiendo que yo sé. Por ejemplo, con Rey yo aprendí a ensayar, a creerme un show, a hacer verdaderamente un espectáculo cuando voy a hacer algún show. ¿Sí me entiende? Cosa que tal vez contigo no la aprendiera. Es que tú no Con te diste él la aprendí. oportunidad, Sí, pero tú no puedes decir que no. mira, para que tú ¿Cuánto me- tiempo tú te A ver, diste? ¿cuántos Espera, artistas espera, le quedan? espera, ¿Cuántos espera, artistas le espera, quedan de los espera. 5? Pero Espera. mira ¿Pero que- por qué? pero Entonces déjame yo estaba explicar- equivocado. No, espera, tú no estás él tiene equivocado. razón. Al Pero contrario, déjame eso le dio explicarle. a él la oportunidad, espérate, la oportunidad de él encontrar su propia identidad. Por eso hoy en día tú estás sentado en su cabina y él te está entrevistando a Claro, ti. ¿Entiendes lo porque que yo te me di la digo? oportunidad. No, pero yo dije, mira, vamos para allá, en chilling. ese sentido, te la doy en tu posición. Él tiene que darle como gracias a ustedes artista. también, como Espérate, ustedes tienen que no, darle pero gracias a él. déjame explicarle, porque es que Normal. la perspectiva de él no es la mía. Porque Claro. él nada más maneja la de él. Yo manejo la de él, la de Decente, la de RBM. Ejemplo. Tú dices que ninguno me quedan. Obvio. ¿Sabías tú que la mayoría de artistas que ya no están conmigo fue simplemente un ejemplo o simplemente una enseñanza que yo tomé con ellos? Y No. están presentes todos atrás de que este Están todas detrás de cámara. Porque no importa si el cariño es uno solo por el amor al arte y el amor que se hace por el movimiento. Yo amo el movimiento. Una opinión, y si usted apoya el movimiento, lo amo a usted. sí, pero porque yo hago parte de una eso. opinión justifica una explicación. Ahora, nota. Por eso te la estoy dando. Por lo que dijiste. A mí no me queda ninguno de los artistas. Sin embargo, yo me siento orgulloso.
Está de bien. que ahora mismo... Eso está bien. Pero déjame explicarte, porque te noto a la defensiva y yo estoy Eso chilling. está bien, No, eso claro está que bien. Pero sí, déjame porque decirte, él sin tiene embargo que fluir el invitado. no, pero no, yo le estoy explicando, yo le estoy Claro. dando explicación a lo que él me dijo. Sin embargo, yo me siento contento de que quizás tú te sentiste que conmigo no hubiera sentido, no hubiera aprendido o no hubiera conocido un show de los más grandes. Sin embargo, yo me siento contento de que el show más duro del movimiento lo tiene Decente 21. Está Y bien. Decente 21 fue el menos mal agradecido que me salió. Sin embargo, yo fui el más mal agradecido con él por yo creer de que él me iba a fallar. Igual que ustedes. ¿Me entiendes? Pero él no lo hizo. Y sin embargo, hoy en día yo me siento agradecido que el loco me pone a mí y me hace parte de todos sus proyectos sin yo necesidad de poner ni un peso. Porque aquí como tú estás sentado en esta cabinita, hay un saco de cuarto y hay un saco de lío. Sin embargo, yo lo estoy haciendo por ti, por él, por Galeano, por RBM. Entonces, Por todos. muchas veces lo que nosotros desconocemos no significa que no lo sabemos. Simplemente hay que informarse. Es lo único que te voy a decir. Todo lo que tú digas de tu posición, yo te la respeto. Claro. Porque tú eres artista y esto es tu carrera. Claro. Y yo, eso me gusta, todo lo que yo para mí siento que tu carrera ha tenido una buena evolución. Sí creo que si ustedes toditos hubieran quedado conmigo, nosotros hubiéramos tenido, no hablo de ti, hablo nosotros. Porque yo siempre cuando hablo de todo, me hablo de mí también. No, yo entiendo que eso tenía que pasar. Sí, no, tenía Yo que entiendo pasar. que eso ¿Tú tenía sabes que por qué, pasar. tú sabes por qué tenía que Por eso yo pasar? siempre digo. Sí, no, pero Debió yo pasar. voy a Esas cosas llegar hacen parte ahí. del proceso Pero de yo cada voy a uno. explicar por qué me gusta a mí que pasó. Porque al final y al cabo ustedes todo aprendieron. Pero a mí porque más que nadie me enseñó. Porque si yo no había pasado todo esto, el logo que había estado ahí no había sido Floppy TV Show, había sido FTS Royal Record. Palabra cierta. ¿Entiendes? Entonces, nada, yo me siento contento de todo lo que ha pasado con tu carrera y me siento agradecido de que tú has hecho con tu carrera lo que tú has querido, que es lo Exacto. importante. Claramente. Y tú más sí- en este sí, último ¿me entiendes? año. Y si tú sientes que tú has subido bastante con él, yo me siento contento porque al final y al cabo de eso se trata. ¿Me entiendes? Claro. Pero tú como artista, ¿cómo ves tu carrera? ¿Cómo ves lo que ha pasado? ¿Cómo ves estos últimos 4 años? Porque cumplimos años. Al final de tu entrevista vamos a partir el No, bizcocho. porque él hace parte. Él fue uno de Sí, no, pero hace parte de los en 6. su Aunque línea. Él no quiso seguir. Él hizo parte. Sí, porque Eso es lo siempre te importante. mencionaba y me mencionaban no a pasa mí. Nada, no pasa nada. Tú hiciste parte. Por eso tú tienes también que partir el bizcocho. Ujú. A ti te pertenece. Usted cumpleaños hoy también. Dale, fluye. ¿Cómo te sientes en estos últimos 4 años de carrera? A O sea, ver, si le puede ha decir. sido un proceso largo, conociendo gente, despidiéndome de gente que tal vez ya no vibran en la misma sintonía que la mía, y eso es lo que hace poquito saqué en una canción que se llama Vibra. Sí. ¿Sí me entiendes? Es eso, simplemente vibrar cuando se tenga que vibrar y no es forzar las cosas, no forzar las Que todo relaciones, caiga por su propio que todas peso. las cosas se den como se tengan que dar. Yo no le ando buscando ni metiendo patas al gato de más. Simplemente dejo que todo fluya. Si todo fluya, yo me dejo llevar. Si no fluye, no me dejo llevar. Entonces, estos 4 años en los que yo estaba haciendo música, he visto mi crecimiento. Yo veo, hay veces los videos que yo tenía antes y yo digo, cómo has crecido, pelado. Y hay veces me doy duro a mí mismo porque digo, uy, ¿por qué no estás donde quieres estar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no buscas esto? ¿Por qué no buscas la manera de reinventarte, hacer algo nuevo? Y siempre me estoy dando latigazos y no me miro al espejo muchas veces para decirme, oye, la estás haciendo Ok, bien. Te tengo una pregunta. ¿Qué le falta a Eric Fernández según tú? Vivir de esto ya. Pero que No, todo es un manito, nada más no a proceso. tú, nada más no a él, a Todo- todito no hace falta a Claro, nosotros. Ah, todo pero pero me a estás- ti como a mí. persona, fuera de lo monetario. Fuera de lo monetario, ¿qué Sí. me falta? ¿Qué te falta para hacer lo que tú quieres ser? Es una pregunta que nada más yo te la estoy haciendo porque ni tú te la hiciste. Ujú. No, pues no ¿Tú sé te qué me sientes falta. realizado? Yo ahorita completamente mismo en me el siento área realizado. como artista? ¿Tú te sientes realizado como Completamente. artista? Yo me siento demasiado realizado. Yo he cumplido ya sueños que yo pensé que se me iban a dar nunca. Por ejemplo, en el 2025 va a salir una película Sí, en la cual yo hago parte de la banda sonora. vale. Tengo 2 canciones ahí en la película. Se Un llaman- aplauso para él. Entonces- un aplauso. Son
son sueños que yo nunca pensé cumplir ni tan rápido. Yo creo que Primicia. no tengo como la experiencia todavía como para que ese tipo de situaciones me pasen. Yo siento que esas cosas le pasan a artistas ya más grandes. Sí. Yo no me considero el artista más grande ni mejor que nadie. Simplemente estoy haciendo arte, música, y eso es lo que me ha llevado a hacer todo esto. Ahorita también estamos en un concurso. Yo creo que ya cuando esto Sí, salga... el concurso hoy es que hoy sábado, el próximo sábado el concurso, ¿no? sí, el próximo sábado. Pues entonces yo creo sí, puede ser que salga antes, puede ser entonces ya él ganó el concurso. Ya he ganado. Hagan su diligencia y averigüen si él si sí o si no. Sígueme diciendo cómo tú llegaste a ese concurso, bro. ¿Cómo yo llegué a ese concurso? Mira, pasó un momento en mi carrera que yo me dije, necesito salir, necesito... Perdón, explícale un poco al público de qué se trata el concurso. Así Ya, espérate. ok. Ahí voy. Ujú. Llegó un momento en mi carrera que yo me dije, necesito salirme ya de todo lo que es latino. Estoy en un país belga, estoy en Bélgica, donde se habla francés y necesito direccionar mi carrera hacia otro público. Sí. Entonces, recuerdo estar en mi casa y una vez me inscribí a un proyecto que vi, que mandaron una publicidad, me inscribí y 4 meses después recibo una notificación de que yo estaba aceptado. Se llamaba Peroit. No bulto. Entonces, era como un curso para entrenarte tú como artista. O sea, tu show, Todo, desde Tu A a voz, Z, tu todo, show. desde A a Z. Ok. Todo lo que es gestión hasta lo que es estar ¿Fue en tarima. pago o te seleccionaron? Me o seleccionaron. te ganaste. Me seleccionaron. Ok. A partir de eso me empezaron a pasar ciertas cosas, empecé ya a conocer otro público, empecé ya mi música como que ya la están escuchando otro tipo de personas. Analizando y otro tipo de personas, y les otro tipo gusto, de género. otro tipo de personas, si les gusta, si no entiendan. Entonces, recuerdo que una vez estaba en mi casa y por medio de todos estos eventos me llega una notificación. Oye, inscríbete al concurso A36. Me parece que se llama bien, si no me equivoco. Es una ceremonia que se llama Golden Afro Music Award. Un truco así. Entonces, Perdón, porque tu tipo de música es un poco afro, me estuviste diciendo. sí, ¿no? yo me estoy yendo oye, por esa línea. Ya que tú línea. estás en esa vaina, cuando hagan la principal, no olviden mandarme mi pase para yo olvidar, para yo ir a gratar mi vaina, mi imagen, porque Claro. nosotros somos medios. Floppy TV Show ahora mismo no nananina, pero después ustedes van a querer entrar donde nosotros no tenemos que entrar. Así que aprovechen y métanos ahí. Seguimos aquí. Entonces, sí, bueno, eso me metí ahí. Bueno, estoy seleccionado. Mandaron 98 artistas a la candidatura y entre todos esos 98 artistas seleccionaron 10. Ya, y tú entre fuiste los parte 10 de yo eso. soy parte de eso, el único latino que canta en español. Entonces, Wow, felicidades, ¿verdad? nos Felicidades, presentamos. felicidades. La mejor presentación va a tener su premio. La gente también tiene que Dile votar. un poco al público de cuánto es lo que te van a dar si tú ganas. A ver, Son 10 milongas. sí, son 10.000 euros. Son 10.000 euros si gano. Y Si no, ya ganamos, ya nada más ganamos. por el show. ¿Cuánto hay por el show? Como 1.000 me parece. Milonga. Como 1.000 Pero la gente está confundida. Esa plata no es, me la dan así. No, es inversión. Claro, eso es inversión. Yo tengo que buscar como Pero, gente Eric, que pero trabaje. Eric, pero Eric, son inversión, 10.000. olvídate de eso porque como sea. No, no es lo mismo Mira. al tú tenerlos. No es lo mismo yo tenerlos porque si me los Mira, dan a mí, Vamos yo ver, voy y si me... mira, tú mira, teniendo en la mano mira, se va más fácil. mira, para que sepan Ahí se que te aparece muchas una persona, veces... un problema, sí, que Mira, se te rompió un mira, pie. que escucha, mira, Todos los males de la vida los pasan. artistas desconocen muchas cosas. Eso que él llama inversión, sin él saber, simplemente con tener un representante, esa inversión se la entregan a tu representante y eso se convierte automáticamente en dinero, para que lo sepan. Así que seguimos aquí. Si lo sabes, ¿no lo sabía? No lo sabía. Gracias por todo. Con tu comentario. No, pero mentira. Tengo que, igual si gano, tengo que hacer igualmente... No, eso son te lo como- entregan. Eso te lo entregan. Es un plan de trabajo que pues ya yo Es leí. un plan de trabajo. Ya yo leí. Es un plan de trabajo que te dan y ese plan de trabajo te dan a un plan de 5 o 6 canciones y esas 6 canciones eres tú
que decide cuánto dividir por canción. Eso fue lo que yo vi. No es así, no funciona así. 5.000 euros son premios que ellos ya tienen seleccionados, por ejemplo, sesiones de fotos, salir en 2 revistas, ir a canales de televisión, Y los radio otros y eso. 5.000 son para Y los canciones. otros son para la canción. Esa, Porque una sola. Sí, porque tengo que obligatoriamente entregar un video. ¿Sí me entiendes? Sí, no, porque yo lo que me fijé, porque yo hablaba más de 5 canciones. No. Mi inversión es 5 canciones. No. No, perfecto. El Tú puedes hacer un claro y buen claro. video. No, pues es que al Es final para al hacer cabo, un buen mismo sea video, para Lulu. uno, mismo sea para 5, al final al cabo, si él lo gana, eso es un paso bastante grande Obvio. para ¿Y su ese video carrera. lo que tú harías sería solo o en colaboración con alguien? No sé, todavía no tengo pensado. Ok. Tengo pensado más bien, estoy pensando más que todo en el álbum ahora mismo porque ya quiero sacar como un álbum. Te tengo una pregunta. Entonces me fijaría más que todo en eso. Ok. Volviendo un poquito, porque al final al cabo, A los inicios. nuestras vidas No, ya. se trata del pasado, presente y futuro. Ajá. Te voy a hablar un poquito de tu pasado. Ay, ¿Por qué nunca vimos una canción de Eric Fernández con Yesca Fernández? no sé, nunca se dio la vibra. Nunca se dio la Nunca vibra. se dio la vibra. Nos conocemos, nos llevamos bien, nos saludamos, hayamos conversado, Ya hemos que, sí, porque tú tú eres por vibra, tú lo dijiste. Sí, Si a ti no te cae bien una gente. No, pero sí, tú- ella me cae bien, pero en cuestión de música De no, vibra, no se no dio te la gustó, no. oportunidad, no ¿No te forzamos gustó? tampoco. ¿No te gusta la línea de música de ella? No, a mí o me es- gusta. ¿te De hecho, gusta? yo digo Sí, que no, yo porque es el escucho, flow de ellos. Eso Ok. este es el flow que tiene. yo escucho la música de ella cuando Ok. saca y... Sí, porque ella canta muy lindo. Sí, no, eso no Sí, se lo no, quita. porque yo fui parte sin querer de la ruptura de ellos, porque yo le dije que era imposible que una de las canciones más bonitas que tiene el movimiento la tenga cantando canciones que no le pertenecen. ¿Recuerdas? Entonces, eso fue un pequeño de las cositas que hizo que ellos se separaran. Pero háblame un poquito de los temas que tienes, de los proyectos que ya tienen aparte de concurso, que viene, que tiene Eric Fernández. Un álbum. ¿Un preparado. álbum? ¿Cómo Sí. se llama? Eh, Pilas. no, ningún vibra. Ah, Se vibras, llama... vibras. ¿Cómo se llama, Robert? Frecuencia. Pero una pregunta, Dime. Frecuencia. ¿Qué tú hiciste con ese tema tuyo emblemático, Viaje Elocuente? Ahí está. Lo retrabajamos, lo tengo ahí ya trabajado, esperando como el momento que se dé para sacarlo, ¿no? ¿Entendiste entonces cuando yo te dije una vez que ese tema era muy grande para lo que nosotros teníamos en la mano? Cuando yo te dije que ese tema era demasiado duro, que necesitaba sacarlo con video, tema y todo, y ha pasado su proyecto y ha hecho su remasterización con el Claro. compañero atrás. De eso Entonces, se trata la eso música. significa de que al final al cabo de los errores aprendemos. Pero no entiendo. Tú sí entiendes No que te entiendo. ríes. Pero, No entiendo. Señores, yo le digo a él, porque todo ese tema, él me enseñó, para que entienda por qué, él me enseñó un tema de 7, 8 canciones. Un álbum de 7, 8 canciones que él tenía, que iba a sacar cuando yo lo conocí hace 4 años. verdad. ¿Y lo Y llegaste yo- a sacar? No. ¿Por qué? Nunca has sacado un álbum. Espérate, nunca he sacado un él álbum. tenía el tema para sacarlo, Flop, y yo lo voy a sacar. Digo, usted no lo va a sacar. Porque él tenía un tema que se llama Viaje Elocuente, señores, que ese tema yo decía, ese es tu tema de tu palo, ese es tu tema de tu pegate, pero no es el momento, no es en un álbum, no es en el momento. Y al final, 4 años después, por eso que le digo que en muchos consejos se llevó de mí y en muchos consejos no, porque si él había sido otro, había soltado su socio y se había perdido en el olvido. Como muchos temas de por ahí, como un EP de un compañero por ahí que nada más viene y tiene 2 años soltándolo. Seguimos aquí. Dime, háblame un poco, aparte. Tengo una preguntita. Dime, Tengo una preguntita. fluye. A ver. Ya que tú dijiste ahorita que lo único que te falta es lo monetario, ¿verdad? Cuando tú estabas con Mr. Mr. Rey, Rey, ¿tú Mr. no Rey. cobrabas? Ok. Ok. Sí. ¿Y Claro por qué que fue sí. la ruptura? Ya que tú explicaste ¿Por qué la fue la parte ruptura? de Flop, y yo quisiera también escuchar la parte de... Buen punto. Porque de- mire, ay, yo perdón, cuando... no dije mal. Sí, no, y no tengo ningún problema. Yo pienso que cuando él y yo hablamos y contratamos, nosotros nos dimos unos meses de prueba. Él me dijo, vamos a trabajar 6 meses. Si en 6 meses te gusta lo que estoy haciendo, seguimos trabajando Ok. sin ningún contrato. Pasaron 6 meses y en 3 meses yo ya estaba cantando, estaba haciendo
cosas que a mí me gustaban. Otro videoclip. ¿Y tú fluías solo? Estaba fluyendo, sí. Sí, porque yo vi como que tú también cambiaste tu flow. Estaba era un fluyendo, poco como claro. metálico, Así, algo así. era como fluyendo, algo como era fluyendo. Tipo, no sé, como tipo quién, algo tipo Bad Bunny, así no sé. Fluyendo, algo así. fluyendo. Yo estaba fluyendo, de verdad que estaba fluyendo, estaba... ¿Y si tú estabas fluyendo tanto, por qué? Entonces, porque ya llega un punto en el que él y yo dijimos, si ya no te funcionó más, cortamos. sí, Y yo pero ya ¿qué sentí fue lo en que un momento, pasó? yo sentí en un momento de la carrera de que él estaba más pendiente a sus proyectos personales que él tenía, a sus cosas de su vida personal también que él tenía, y estaba desenfocando saco de lío. estaba desenfocando como, eso lo sabes tú más que yo, como que mantienes pendiente la vida de por allá, ¿no? Pasa con no tener un saco de comentarios. Ah, ahí, entonces llegó el momento en el que yo ya estaba viendo como que ya no estaba pasando nada, entonces yo dije, ya vamos a trabajar un poquito solos, que también lo necesitas. Entonces quiere Eso fue lo decir ¿Qué que tiempo pasó. tú duraste con él? 2 años. 2 años. 2 años. Por eso fue que le dije que fueron 2 años de retraso. No me parece. Pero, espérate. Si para ti es No, esa es su retraso, opinión. Claro que Claro. sí. Porque él aprendió mucho, según él aprendió mira, mucho. Claro. mira, yo te voy a decir una cosa, Yari. Lamentablemente, hoy en día, duela a quien le duela. Decente la pámpara. No, eso es la verdad. Duela a quien le duela. Decente 21 Y hace 4 años, y hace 4 ahora años, mismo que está escúchame, rompiendo. escúchame, y hace 4 años la pámpara era Galeano y Eri Fernández. Pero se engavetaban. Escúchame, yo no sé por qué yo Se no lo quiero, engavetan. yo no lo quiero decir Se así, engavetan. pero ellos no lo quieren ver, ellos no lo quieren ver así. ay, qué manito, venga, le digo una cosa, cállese un momento. Cuéntame. Yo vengo de Colombia a hacer una gira de medios en todo Colombia para que Sí. usted me venga a decir a mí que yo me engaveté, si me la he pasado trabajando durísimo. Sí. Lo Ha siento trabajado, mucho de que Eri. yo ya no esté en, Eri. en las... Uno no ha dicho Espere, que no ha ¿me van a dejar trabajado. terminar Sí, o no? déjalo terminar. ¿Me van a dejar terminar? Déjalo terminar. Que yo esté trabajando por otro lado, si las cosas se me están yendo por otro lado y ustedes no estén viendo, no significa que yo estoy engavetado. Decente es durísimo en lo que está haciendo y le está yendo súper bien. Y lo felicito. ¿Cuál es más duro, En- decente o tú en tarima? Yo siento que yo. ¿Sí? Él tiene que apostar Sí. por él. Claro, Él no puede claro, apostar a otro. claro, no puede apostar a Nota, otro. no lo estoy Y diciendo. yo no lo estoy compitiendo porque él canta otro tipo de pero que música al que yo tengo, pero ¿no? yo vengo a Sí, sí. responder antes que tú respondas sin mente Él y nada. yo no que estamos no hay en problema, competición ni porque nada esto no es de eso. competición. Y lo que dije de decente no lo dije tampoco de que en forma personal. Yo lo hablo en sentido porque según tú, no estamos viendo nada de lo que está pasando con tu carrera. Sí lo estamos viendo. No hay esto. Lo que no pasa hablamos no de pueden- esto. Ustedes no pueden lo decir que que- pasa es que tú tienes que entender algo. Tú no puedes ponerte en balanza cuando tú estás sobresaliendo con el trabajo que tú estás haciendo fuera del movimiento de Bélgica, con el trabajo que está haciendo decente dentro del movimiento de Bélgica. Tú no puedes compararte porque al final y al cabo Floppy TV Show es un medio de Bélgica, de Europa. Entonces yo tengo que enfocarme con lo que ustedes, no él, ni Galeano, ni ese Yardi, ni Black 01, porque Black 01 duró 50,000 años y un artista súper bueno. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo enfocarme en eso, yo tengo que enfocarme en el trabajo que ustedes están haciendo. Tú hiciste un video bacano, dije al principio, muy buena, bacana, me gustó la letra, hablándole a la morena, en Colombia, muy buen Sí. color, nada que decir, Muy nada buen que video. decir, muy duro. Ya ahora estamos hablando de lo que estamos hablando aquí, de lo que estamos trabajando aquí. Al final y al cabo, muchas veces, uno por no querer llevarse de consejo, deja pasar oportunidades. No crea que por 3 o 4 pasos que tú subiste significa que fue los mismos pisos que nosotros subimos. No es lo mismo. Simplemente que nosotros mantenemos el cierto término del artista hermético para que ustedes se sientan toditos iguales. Porque recuerda que cuando esto comenzó, tú eras la pámpara. Tú eras el duro. Ellos eran que se sentaban a mirarte a ti. Yo sigo siendo duro. Yo mismo se lo decía a Floppy. Sigo siendo Floppy, me duro, gusta no, eso no ha mucho. bajado, Sí, mano. probablemente. Si tú te atreves a decirme que tú eres la misma persona que No, tenías el porque mismo no sonido. estoy en el mismo ámbito, no ok. estoy vibrando de la misma Ok, manera, es lo que le pero estoy diciendo. Es que por eso que te... Yo por estoy el- vibrando por- desde por otro eso. ángulo, desde Ok, otro Eri Fernández, sitio. Tú dijiste que hiciste una gira por Colombia, pero no hablas a nosotros, que no está... ¿Fue gratis que le hiciste? ¿Cómo fue? No, ¿Fue- gratis no, claro, fue pagada. ¿Fue pagada? Claro. ¿Y cuántas Todo. fiestas fueron? ¿Cuántos conciertos diste? No hice concierto. Nada. No hice No, concierto. porque él Solo hizo fue una fue- gira de medios. Fue una gira de- ok, gira ok, de ok, medios, sí, se sí, dice. sí, sí, Es sí. una gira de medio, es una gira de booking. Sí, sí, De sí, booking. sí, sí, sí.
Sí, yo Pero entiendo. ya eso. No, pero está bien, está bien. Eso es otro término de fuera. Y por eso que te estoy No, para que a la diciendo. gente le quede claro, ya que tú sabes, para que no te veas como incoherente, ya que dijiste que no, que lo que te falta es lo No, monetario. pero es que a mí quisiera me como gusta- que la gente dijera, Yo creo que para tú lograr lo que... Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer como artista o lo que sea que seas es invertir en ti. Sí. Si eso claro. sea En tu persona. dinero, tiempo, esfuerzo, si tú haces eso, en algún momento vas a ver la lo vas recompensa. a lograr. Yo ahorita me siento que estoy invirtiendo demasiado en mí, Persistir, en mi persistir. personalidad, en mi carrera, en mi vida, mi familia. Estoy invirtiendo demasiado. Entonces eso es lo que me ha hecho estar donde estoy. Sí. Tratar de hacer las cosas bien a lo mejor que uno pueda. No, pero es que al final yo me siento bacano y me siento heavy de ver que todo ellos, al final y al cabo, salieron de mí, pero son los que están sonando. O sea que, ¿me entiendes? Eso te llena de orgullo. Bastante, manito. Eso está bien. Me he llenado de orgullo porque que, ¿cómo te vas a sentir tú que la gente que estaban contigo, por la cual tú te llenas la boca, son unos cingas su madre todito y no sirve Es ninguno? verdad, es verdad. Pero ustedes están metiendo mano, están haciendo su Claro. trabajo. Claro. ¿Me entiendes? No, tienen que acostumbrarse. De la cabina de Floppy TV Show aquí, nada más va a ver Sí, palabras palabras ciertas. ciertas. Ustedes nada más van a ver pi, pi, porque aquí se va a decir lo que es. Por eso fue que yo quería, me mantuve dócil, hasta que llegamos aquí. Aquí, el que entre aquí, le vamos a llamar el hoyo del abismo. Oye, pero te voy a decir algo. Me siento súper contento con lo que está pasando en tu carrera, porque mira, hoy en día tú estás compitiendo en un concurso con artistas que quizá cuando viene a ver tienen proyecciones de aquí de Bélgica y tú solo lo estás haciendo. Eso significa que estás trabajando y dando los pasos que se deben hacer. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a los artistas del movimiento de Bélgica, de Bruselas y de Antwerp, que son los que están sobresaliendo? No, a mí me gusta mucho, siempre le he dicho, que cada quien trabaje y haga lo que tenga que hacer. Eso yo pienso que es lo que marca la diferencia, los artistas que trabajan. Sí. Hay unos que están subiendo, poco a poco están haciendo su trabajo. Uno desde lejos ve porque no se puede acercar a todo el mundo, pero, por ejemplo, el trabajo que está haciendo en estos momentos Decente, que hace Fanlopa, todo eso es pro el movimiento. Están haciendo algo para generar más de que aquí se está pasando algo, de que aquí hay un movimiento latino, que aquí hay gente que tiene sueños y los quiere cumplir. ¿Sí me entiende? Porque todos me imagino que salimos de nuestra tierra buscando oportunidades, sueños, ¿no? Entonces que lo estemos logrando donde estamos, eso es una bendición grandísima. Amén. ¿Sí me entiende? Eso es lo importante. Y Entonces sigan trabajando, a los que trabajan, sigan trabajando, no le paren. Que hay una frase por ahí muy conocida que dice que, creo que es un versículo, sí, que dice que lo que siembras cosechas. exacto. Trabajen, Eric, trabajen. cántale un poco de tu último sencillo para uno deleitarse. Deleitarse. Tú puedes cantar un poquito. Sí, pero no tenemos la pista. A pero capela, tiene sí, a capela. una capelita ahí. Yeah. Mira, te veo bien y me gusta lo que estoy viendo. Tienes cara y tienes cuerpo semejante monumento. Cuando camina parece estar moviendo. Ni las de Victoria's Secret tienen ese lindo aspecto. Ni en la música yo tengo tanto éxito como cuando me comí ese culo con solo el léxico. Mi caramela tiene más de lo que el léxico y cuando lo hacemos prende y se aprende todos mis escritos. Bueno. Señores, no hay que hablar mucho. Floppy TV Show presenta la champañita, Gracias, mi fiel mi acompañante, Eric Fernández, el de la letra, colombiano que está representando en Bélgica desde Colombia. Un sinnúmero de artistas que están detrás de cámara que van a salir próximamente. Recuerden que esta programación fue gracias a Botao, el mejor pollo que tiene Rotterdam, Chaire, la marca, y Floppy TV Show. Es que este poloche no es mío. Hablamos ahorita. Bah.